Pues en el tema de hoy lo que me gustaría hablar es de por qué tenemos que buscar nuestra independencia económica cuanto antes. De acuerdo, en mi caso yo te voy a cumplir ahora 23 años en menos de 2 semanas, por lo tanto soy una persona bastante joven, ¿no? Entiendo que hay muchos países en los cuales la edad de emancipación es bastante baja, pero en el caso de España está en torno a 29 años. En torno a 29 años es cuando los jóvenes deciden, que ya no son tan jóvenes, deciden salir del nido, ¿no? Buscarse su propia aventura y su propia vida, y seguramente muchos lo hacen porque quieren retardarlo lo máximo posible. Entiendo que la situación económica en España no es la mejor. Tenemos un paro juvenil extremadamente alto, con unos sueldos realmente bajos, lo que dificulta en gran medida que una persona joven decida lanzarse al abismo y adentrarse en esta aventura que es su propia vida, ¿no? Pero también entiendo que hay mucha gente que está acomodada y que no busca el disconfort como su estilo de vida, ¿verdad? Y no solo eso, sino que todo lo contrario, sino que huye del disconfort, huye de cualquier tipo de prueba que se pueda hacer hacia su persona, de cualquier tipo de amenaza. Y creo que esto es un error, esto es un claro error. Durante toda nuestra vida nos han enseñado que tenemos que seguirnos ciertos pasos, ¿verdad? El colegio, luego la universidad, incluso si alguien acaba estudiando algún tipo de posgrado, se les está enseñando qué es lo que tienen que hacer desde A a B a C. En este caso, claro, como no te han enseñado a ser independiente mmm, mentalmente, digamos, ¿no? No te han enseñado a tener esos procesos en los cuales no hay nadie que te diga qué tienes que hacer, llegan los jóvenes a esta edad, a partir de los 20 años, y empiezan a replantearse, ¿no? Y dicen, ostras, estoy en una situación en la que nunca antes me había visto, porque ya no tengo a nadie que me dice lo que tengo que hacer, pero es que nadie me había enseñado cómo tengo que afrontar esto, ¿verdad? Entonces se encuentran ante una tesitura nueva totalmente, un panorama totalmente nuevo, y ¿qué es lo más fácil para ellos? Pues ir adaptándose poco a poco. ¿Cómo es esto? Pues ir encontrando algún tipo de trabajo, lo cual sería la opción más conveniente para empezar a entender de qué va esto del mundo, ¿no? Porque lo que hemos vivido hasta ahora del sistema educativo no es cómo funciona el mundo. El mundo es muy duro y en el sistema educativo tenemos muchas protecciones que pues, nos protegen del entorno real. Pero cuando ya nos graduamos de alguna forma, ya sea del colegio, del instituto, del bachillerato, de la universidad, del máster, empieza el mundo real. Y ahí es cuando tenemos que encontrar nosotros un hueco para nuestra personalidad y para nuestra capacidad de explotarnos a nosotros mismos y ser nuestras mejores versiones, ¿no? Que al final, en mi opinión, es para lo que hemos llegado aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estas personas que no han sido educadas en cómo transicionar de esto que ya conocen a lo desconocido, deciden hacerlo poco a poco. Deciden meter primero un pie y luego el otro. ¿Cómo hacen esto? Siguen quedándose en casa de sus padres mientras poco a poco entran en el mundo adulto, encontrando un trabajo, encontrando ciertas responsabilidades y encontrando otras personas sobre las que comprometerse a la hora de hacer algo. ¿Cuál es el problema? Que no acabas de transicionar del todo. Porque si tú quieres pasar del punto A al punto B, no te puedes quedar en el medio, no puedes hacer un punto A punto B, tienes que hacer B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema? Que si tú sigues viviendo en casa de tus padres, pero intentas adoptar responsabilidades del mundo real, no estás adoptándolas del todo, ya que sigues teniendo esa tranquilidad, ¿no? Ese plan B que sigue siendo el estar con tus padres. Entonces no acabas desarrollándote del todo. Muchas personas lo que hacen es estar en este limbo, digamos, durante varios años, en el cual están muy cómodos porque no tienen que hacerse frente a ningún tipo de factura, no tienen que hacer frente a ningún tipo de problema en la casa, como por ejemplo que se te estropee un electrodoméstico. Me acaba de ocurrir que se nos ha roto la lavadora. Entonces eso es un problema realmente. La lavadora, cuando se te estropea, ¿qué haces? Nadie te ha enseñado, ¿no? A que tienes que llamar a un técnico, a lo mejor te tienes que comprar una nueva. Si compartes algún tipo de piso, tienes que estar de acuerdo con el resto de integrantes, pues, para ver qué es lo que vais a hacer. Entonces dices, coño, todas estas cosas no las estoy aprendiendo. Sin embargo, además, mucha gente, muchos de mis amigos me dicen, no, yo prefiero estar en mi casa porque te da la comida hecha. Y dices, pero ¿y qué tipo de habilidad estás aprendiendo así? Primero, ni siquiera aprendes a cocinarte a ti mismo, que es una cosa que yo creo que como mínimo debes saber hacer. ¿Por qué? Porque no tienes necesidad de aprender. Entonces, ¿para qué lo vas a hacer? No vas a estar perdiendo el tiempo, ¿no? Segundo, tienes que entender también
que no tiene ningún sentido que el 100% de lo que ganas lo ahorres, porque el mundo no es así. En el mundo no se gana dinero para ahorrar el 100%. Incluso la gente más rica tiene una parte de sus ingresos totales que es que la gastan en ocio, en facturas, en todo tipo de historias. Entonces no tiene ningún sentido, te estás acostumbrando ya desde el principio a una cosa que no es real, que es tener un ahorro que no existe. No puede ser que si cobras 1.500 euros te vayas a ahorrar 1.300, porque no aportas en la casa y porque esos únicos 200 euros que te has gastado para ti han sido en unas zapatillas y en una sudadera. Y dices, ¿qué tipo, cómo puede ser que con 24 años estés haciendo eso? Cuando sin embargo podrías perfectamente, y de esos 1.500 euros, gastarte 500 en una habitación en una ciudad conocida como Madrid o Barcelona y el resto gastártelo en tus cosas. Y aún así podrías incluso ahorrar un poquito al mes, compartiendo piso. Seguramente el no compartir piso ya se empieza a poner complicado por los precios ahora mismo. Pero yo estoy diciendo que tienes que empezar a ganar libertad. Tienes que empezar a ser tu propia persona. Y no puede ser que con 24, 25, 26 años, yo tengo 22, yo pienso que esto habría que hacerlo desde los 20, incluso antes si me apuras, como otros muchos países. Pero en España parece que esto de buscar de tus propias castañas empieza a estar mal visto, ¿no? Y sí, es mucho más fácil si tienes a tus padres detrás que te van dando dinero todos los meses y que no te tienes que preocupar por nada. Pero ¿qué tipo de persona estás aprendiendo a ser? Porque te aseguro que yo con lo que estoy haciendo ahora mismo, esto de venir aquí a Barcelona y vivir de forma independiente, yo estoy aprendiendo muchísimo. ¿Y por qué aprendes mucho? Porque te enfrentas a muchas situaciones que antes no te habías enfrentado. Y porque de alguna forma son tus situaciones. Te tienes que encargar tú. Sí, podrás pedir consejo, podrás pedir ayuda, algún tipo de guía. Te puedes apoyar en familiares y amigos, incluso en alguna pareja si la tienes. Pero al final quien se lo come eres tú. Y lo que no haces es externalizarlo por completo, porque son tus propias decisiones, afectan de forma directa sobre tu vida. Cuando tú estás con tus padres, no afecta de forma directa sobre tu vida porque lo decidirán ellos. Y sabes que ellos ya tienen cierta experiencia en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, mucha gente lo que hace es externalizarlo y ya está. Y desde mi punto de vista eso no tiene ningún sentido porque lo que yo quiero es aprender lo máximo posible en el menor tiempo posible. Y esto te lo enseña la vida. El independizarte y ser financieramente responsable e independiente te lo enseña la vida. Y yo creo que posponerlo 5 o 10 años lo único que va a hacer es frenarte a ti. Frenarte a ti. Y cuanto antes lo hagas, antes podrás afrontar los siguientes retos. Pero yo estoy seguro de que si este tipo de cosas que vienen ya de la mano con seguir madurando, empezar a ser un adulto joven, ¿no? Como es mi caso y seguramente pues si este vídeo lo ve quien lo tenga que ver, seguramente sea el mismo caso, o hayan pasado por aquí ya o se vayan a enfrentar en poco tiempo. Entonces, cuando empiezas a afrontar este tipo de retos, ya empiezas a tener espacio para afrontar los siguientes. Pero pienso que si no eres capaz de pasar ni siquiera al punto B, el punto C queda lejísimos. El punto C queda como si estuviera a 1000 años luz. Entonces creo que lo primero es afrontar el A, luego el B y luego el C. Pero si ni siquiera llegas al B... Así que nada, desde aquí yo recomiendo a todo el mundo que pruebe a vivir fuera. Y cuando digo pruebe es que lo haga de una vez y no mire atrás. Que es una decisión que pueda costar bastante porque estás acostumbrado a una cosa, pero desde mi punto de vista es necesaria. Y cuanto antes se haga, antes aprenderás mucho más sobre lo que es la vida en general y sobre ti mismo. Así que vamos adelante y vamos a mudarnos.